Hoy vamos a continuar con la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ver el capítulo 4 de esta primera carta y vamos a meditar en ella. Vamos a orar para iniciar, para meditar en esta carta. Padre, bendecimos tu nombre, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y nos concedes, Padre, el tener este tiempo para meditar en tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, nos guíes con tu espíritu, que lo que hablemos, Padre, edifique la vida de cada uno, Señor, y que tú cumplas tu propósito en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por toda tu bondad. Abre nuestra mente y corazón para comprender y asimilar tu verdad, tu palabra, Señor, y que seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, conforme vamos conociendo más tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hoy vamos al capítulo 4. El capítulo 4 de Primera a los Corintios, perdón, Primera a los Tesalonicenses, toca dos temas, básicamente, y dos temas dignos de meditar en ellos. Interesantes ambos, pero vamos a tratar de no extendernos tanto, sino ir directo a lo que tenemos que estudiar. Dice el primer versículo, es 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, ¿sí se oye el micrófono? Ok. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben que preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Bien, el primer tema que acabamos de leer, el segundo lo leemos posteriormente. El primer tema es cómo agradar a Dios. Bueno, bueno, estaba es que a veces tiene este falso el botón de encendido. Ok. El primer tema es cómo agradar a Dios. Y esta es una de las cosas importantes. Hablamos hoy de una esperanza ejemplar. Bueno, primero, antes de llegar a esta parte de la esperanza, Pablo está tocando cómo agradar a Dios, qué cosas nosotros debemos hacer para vivir de la manera correcta. Bueno, lo que él dice es que les exhortan, les ha dado instrucciones de cómo andar y agradar a Dios, como de hecho ya lo hacen. Una aprobación, digamos, una palabra que podemos nosotros ver reflejada en los tesalonicenses, que esto nos habla de que es posible. Cuando Pablo dice que de hecho ya andan en eso, cuando él les habla del amor entre ellos, ya está señalando que ellos ya lo hacen, es algo que como iglesia debe caracterizarnos
el tener claro cómo debemos agradar a Dios. Pero hay una cosa que es importante. Versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando uno se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? A menos en este aspecto, lo que Pablo dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y aquí empezamos con lo que Pablo está señalándoles a ellos de cómo debemos vivir. Para nosotros agradar a Dios, una de las cosas importantes que resalta el Antiguo Testamento es que Dios le dice a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, cuando yo los saqué de la tierra de Egipto, no le dije nada a sus antepasados acerca de los holocaustos, sino les dije que escucharan mi voz, que obedecieran mis mandatos. Entonces, lo que Dios está llamando más que hacer sacrificios es que nosotros le agrademos, que hagamos su voluntad. Ahora, esto es la parte que para nosotros debe ir aclarando cómo debemos vivir, porque la voluntad de Dios, obviamente, no podemos agradar a Dios si no hacemos su voluntad. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la voluntad de Dios es, y la palabra que nos señala es nuestra santificación. Esta es una cuestión amplia, aunque podríamos ponerlo en un término muy simple, decir, bueno, andar en santidad, pero eso nos lleva siempre a preguntarnos, ¿qué es santidad? ¿Qué es santificación? ¿Cómo se llega a ello? ¿Cómo se vive en santificación? Bueno, vamos a entender la vida cristiana desde esta manera. Hace ya mucho tiempo que no pongo este cuadro, pero en algún momento de nuestra vida, nosotros llevamos nuestra vida como humanos, en algún momento Dios nos llama, el llamado de Dios. Obviamente este llamado implica salvación, implica nuestra conversión a Cristo y a partir de entonces empezamos un proceso que se llama santificación. Lo ponemos en su vida porque nos va hablando de que la meta de la santificación es, por así decirlo, podemos poner la perfección como cristianos, que no es otra cosa más que ser la imagen de Cristo. Gracias. La imagen de Cristo. Ese es el proceso en el que nosotros entramos. Ahora, es un proceso. La salvación es un evento. En un momento creemos y somos salvos, pero la santificación es un proceso que lleva el resto de nuestra vida. Es la carrera a la que Pablo dice que corramos con paciencia. Bueno, el escritor de la carta a los Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo dice que como los corredores en un estadio, nosotros corramos de manera que lleguemos al premio, ganemos el premio, que finalmente es nuestra perfección y que este es el reflejo de la vida cristiana. Esta es nuestra santificación. ¿Cómo se llega a esta santificación? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos santos? Ahora, tenemos varias opciones que la iglesia en algún modo ha señalado, pero no necesariamente nos guía a ello. Porque algunos dicen, bueno, trabajo en los defectos de mi vida, en las cosas que me hacen caer, etcétera. Todo eso es importante, pero muchas veces lo centramos en esfuerzos humanos. El deseo de Dios es nuestra santificación y Pablo aquí señala, por ejemplo, el problema de la inmoralidad está ligado a la cultura. La ilegalidad, la inmoralidad, perdón, porque dice incluso que es como aquellos que no tienen a Cristo, que andan en sus propias pasiones, ¿verdad? El hecho de que el cristiano debe entender que ya no es parte de la cultura o que ya no se sujeta a la cultura y puede decir es que así lo hacemos nosotros o así se hace aquí, sino que ahora tiene que ser
perfeccionado y crecer en esa santificación. Por esa razón, dice esta es la voluntad de Dios, que su santificación, y entonces lo une a esto, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso. Y entonces uno aquí se detiene, se pregunta, ¿qué relación hay entre un vaso y la inmoralidad sexual? Bueno, esto posiblemente sea la forma en que se acostumbraba a referirse a ello. Pedro, en 1 de Pedro 3.7, en 1 de Pedro 3.7, para aclarar sobre esta frase, dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Un aspecto importante para entender del cristiano es que en un sentido no hay distinción entre el hombre y la mujer como herederos, pero en el matrimonio la labor del varón es proteger a la mujer y considerar que es un vaso más frágil. Cuando aquí el apóstol Pablo dice que cada uno sepa tener su propio vaso, está hablando de esta relación del matrimonio. También el escritor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 13:4, dice, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. El aspecto del matrimonio como algo que debe agradar a Dios. Un aspecto que Dios nos concede, en el cual nosotros somos bendecidos. Algo que nosotros debemos considerar es que el matrimonio es un regalo de Dios para el ser humano, para que en esta vida no camine solo, sino que pueda hacerlo compartiendo su vida con alguien más, lo cual cumple varios propósitos de Dios, porque es la forma en que una sociedad crece, porque es la forma en que el cristiano aprende a compartir con otros. El matrimonio es una bendición, es un regalo de Dios, que nosotros sabemos que el problema ha sido más bien el pecado y el mundo, la cultura que muchas veces nos jala, nos envuelve. Pero el matrimonio es una bendición de Dios. Lo que Pablo aquí está señalando es el problema de la inmoralidad. Nosotros debemos abundar en agradar a Dios, abundar en buenas obras, pero también cuidar nuestra vida. Y ahorita voy a explicar por qué este se había convertido en un problema, o más bien se había convertido en un peligro para la iglesia de Tesalónica. Que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Ya aquí el término gentiles aplica más para paganos, aquellos que viven en pecado, porque hoy en día que se vive el libertinaje y todo este tipo de situaciones, el matrimonio es tan triste ya la situación que se dice que cuando se habla ya de la pareja, ya no se habla del marido, de la esposa, se habla del novio y de la novia, porque eso de que pues nos vamos a vivir juntos y ya no hay matrimonio, simplemente hay unión libre, ¿no? Entonces parte de la cultura que ya lo ve como algo normal. Bueno, santificar el matrimonio, pero cuando hablamos de nuestra santificación tenemos que considerar este aspecto. Nuestra santificación es lo que agrada a Dios porque ese es su propósito. Pero hemos estudiado a lo largo de todos estos años que ustedes llevan en la iglesia, hemos estudiado cómo se avanza en la santificación. Para eso hemos tomado siempre, y hoy en la mañana lo estábamos recordando, el pasaje de Romanos 12:2. La santificación implica una transformación. ¿Cómo se transforma una persona? Porque el cristiano lucha contra el pecado. Pero ¿cómo debe aprender a luchar contra el pecado? ¿En sus propias fuerzas? ¿En su propia capacidad? Decir, bueno, ya voy a dejar de mentir, ya voy a dejar de hacer esta cosa, ya voy a dejar aquel vicio, aquella situación,
y entonces uno se esfuerza por mejorar, pero esa es la capacidad humana. En realidad, la santificación de la persona empieza por una renovación de la mente. Cambiar la manera de pensar. El gran problema humano. Pero, ¿para qué vamos a la escuela cuando somos niños? ¿Para qué deberíamos ir? El asunto es que existe la diferencia entre educación y adoctrinamiento. La educación nos enseña a pensar. La educación nos enseña a aprender, a estudiar. El adoctrinamiento solo nos dice qué debemos hacer y qué no. Por eso hay una cosa, ¿por qué tengo yo aquí este pizarrón? Porque no los estoy adoctrinando. Porque sí es cierto, muchas iglesias el pastor solo dice que deben de hacer y a veces se cae en el adoctrinamiento, no se espera que piensen. Pero, ¿para qué se creó la inteligencia artificial? Pues para que uno ya no tenga que pensar. Está ese que le dice, oye, inteligencia artificial, explícame 1 Tesalonicenses 4, porque mi cerebro ya no da para más y yo no quiero mover las neuronas. Y la realidad es que es parte de esa flojera de pensar. Y muchos les gusta no pensar y dicen, pastor, solo dígame qué hacer y qué no hacer. Y eso es el adoctrinamiento. Pero la razón por la que están aquí, por la que les damos o vendemos estos cuadernos, pues es porque queremos que piensen. Y ustedes mediten porque lo que buscamos es que ustedes renueven su manera de pensar. La renovación de la mente es lo que nos lleva a la santificación, porque mientras nuestra mente permanece pensando igual, no hay un cambio. Vivimos igual, hacemos todas las cosas igual. Miren, piénselo, ya estamos en marzo y pareciera que fue ayer que empezó el año. Pero ya estamos en el mes de marzo, en otras palabras. Eso que pensamos que un día vamos a cambiar y que lo vamos a dejar, y vamos dejando que pase el tiempo, nunca va a ocurrir. Porque el tiempo está pasando, pasando, pasando. Y si vivimos igual, ¿qué tan semejantes somos a Cristo? La realidad es que por eso podríamos decir que la iglesia es impopular cuando está llevando a los creyentes a pensar y llevarlos este asunto de la santificación, porque muchos lo que quieren es solo gozar de una salvación que no van a ejercitar, pero que gracias a Dios para cuando se mueran se vayan al cielo. Muchos solamente ven la iglesia como un lugar a donde ir a agradecer a Dios, que tienen salvación y cuando se mueran van al cielo. Piensan en la salvación porque se cometió el error desde el siglo antepasado, el siglo XIX, cuando se empezó a expandir todo en las misiones, saliendo de Inglaterra los misioneros famosos como Hudson Taylor, Carey y todos ellos, Livingston, todos ellos que salieron a evangelizar y de Estados Unidos también empezaron a salir y algunos otros más de Escocia, de Irlanda. De hecho, los primeros aquí en México fueron escoceses, irlandeses, hubo algunos ingleses. Los primeros salieron y el enfoque estaba en la salvación. Y entonces los cristianos empezaron a reforzar el concepto de la salvación, pero no el concepto de santificación. Por eso, ahora mucha gente salva, pero no sabía qué hacer con su salvación. Y tenemos una cultura occidental basada en el ocio espiritual, discutiendo algunas cosas que no tienen ningún rumbo y peleando sobre algunos conceptos porque no hay una formación y no se empezó a hacer más bien a un lado la idea de que aquel que es salvo, ahora lo que le toca por el resto de su vida es ser transformado a la imagen de Cristo y para eso tiene que meditar, que estudiar. Por esa razón, en lugar de tener como salones de clase en las iglesias, se tuvieron lugares con púlpitos para que la gente llegue, escuche, sea motivada y se vaya. Pero lo que realmente, yo al menos ya lo expuse en el seminario en Minsk, no son tiempos ya de eso. Cuando las personas no sabían leer y escribir, iban y escuchaban a quien les predicaba y escuchaban y aceptaban todo eso. No, ahora son tiempos de meditar y de estudiar.
porque más que en cualquier otro tiempo ahora tenemos acceso a muchos materiales de estudio de la palabra de Dios y a versiones de la Biblia y tendríamos que aprovechar todo eso para glorificar a Dios. Ese es el punto. A eso es a lo que debemos aspirar. Ahora, eso no es popular. Porque si a un joven le ponen la prepa en 3 años o en 2 años, o la prepa en un examen, sacándola en un mes, ¿cuál creen que va a elegir? Sí, pero aprenderá lo mismo que estudiaría en 3 años. No, porque el asunto es sacar las cosas, pero no aprender. Y esta es la cuestión. Nosotros tenemos que agradar a Dios siendo transformados, pero la transformación implica cambiar la manera de pensar y tener una formación. Ahora, sé que esto no es popular por el hecho de que ha habido personas que me han reclamado en el pasado. Alguien me dijo, pero que no se trata nomás de cantar, que baje el espíritu, nos toque y así cambiamos y nos da una palabra motivadora y ya es todo. Pues eso es bueno para quien no quiere usar el cerebro que Dios le dio. Alguien más me dijo una vez, pero es que usted no respeta nuestra idiosincrasia. ¿Cuál es la idiosincrasia? Pues que no estudiamos, pues por eso tienen que cambiar. Porque le digo, si tú eres alcohólico, no vas a decir, pero quiero ser un alcohólico cristiano. El punto es que tiene que haber una transformación. Por eso hablamos de que el cristiano sale de esa cultura en medio de la cual está, porque la forma en que los judíos se referían al cristianismo y sobre todo en Tesalónica, si ustedes leen la historia en Hechos 7, ellos van con las autoridades, los judíos dicen, aquellos que trastornan el mundo han venido hasta acá. Es decir, ya no están conformando una cultura, son diferentes. Ahora, la pregunta es, ¿qué le agrada realmente a Dios? Que yo en verdad me meta en su palabra, me involucre en ella, medite y mi manera de pensar cambie o que solo venga a la iglesia ya. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Tenemos que pensar en eso porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y si nosotros nos conformamos solamente a venir cuando nos hallemos en medio de pruebas, de luchas, de batallas espirituales, será porque desechamos las armas que Dios nos dio. La reunión de oración es un arma fuerte. Venir y poner delante de Dios nuestras cargas. Ahora, yo no sé qué otra actividad haya más importante. Es responsabilidad, lo entiendo, pero fuera de la escuela, del trabajo, ¿qué otra actividad puede ser importante como para decir es que no tengo tiempo para ir a orar? Aquí es donde empezamos nosotros a ser probados en nuestra convicción de que Dios nos está realmente llamando a cambiar. Quiero recordar algo que ayer dijimos con los varones. Todos tenemos la esperanza de la vida eterna, ¿sí o no? Que cuando nos muramos nos vayamos al cielo. ¿Cuántos se están preparando para eso? ¿Realidad de qué se trata esta vida? Aquí es donde entra esta situación. Ahora, el punto es que Pablo no se limita nada más a esto que acaba de decir. Los gentiles tienen pasiones degradantes, pero nosotros no debemos pecar ni defraudar al hermano en el asunto de la moralidad, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, dice Pablo, como antes les dijimos, y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Por qué razón yo puedo ascender en esta santificación? Porque Dios me ha dado su Espíritu. Hemos hablado de esas camionetas que estuvieron de moda un tiempo, las Homer, y que usaban luego los ricos, ¿no? Y las usaban para ir al centro comercial, las usaban para agarrar la autopista, ir a zonas bien pavimentadas, pero esas cosas fueron hechas para treparse al cerro, para andar por la terracería. Es decir, esas las debería usar la gente pobre que no tiene calles pavimentadas, ¿verdad? Pero estas, pues de un estacionamiento de la escuela al estacionamiento del centro comercial, a una cochera muy amplia y sus llantitas limpias.
Pero imagínense qué frustrada de estar esa Homer si tuviera alma. Sí, pero pues, yo fui hecha para algo más grande y nunca salgo allá para treparme entre los cerros y las brechas y todo esto, los barrancos y subir y bueno, esa es la cuestión del cristiano, fue creado para algo más de lo que muchas veces se conforma. Fue creado para la santificación y fue dotado con el Espíritu Santo para hacer cosas que humanamente nos cuestan trabajo o no podemos hacer, como amar a los enemigos, como meditar en la palabra diariamente, porque el tener un tiempo devocional, somos capaces de hacerlo porque tenemos el Espíritu Santo, pero hemos minimizado eso porque nos sujetamos a la misma cultura. Si los no creyentes no lo hacen, tampoco lo hago yo. Pero yo ya no soy no creyente. Por esa razón tiene que haber una diferencia en nosotros. Dios nos da su Espíritu Santo y ya no podemos vivir en pasiones degradantes como lo hacen los paganos. Ahora, aquí viene el asunto por el cual Pablo está tomando este tema. Pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Ahora, es cierto que había un testimonio muy firme de las iglesias de Macedonia. Ya lo hemos señalado. El versículo 10 dice, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Ya lo hablamos en algún momento, hablamos del testimonio de los macedonios. Las iglesias de Macedonia era la de Tesalónica, la iglesia de Berea, la iglesia de Filipos, es decir, las iglesias del norte de Grecia, los filipenses, los de Berea, los tesalonicenses, principalmente ellos, y algunas otras más que podemos leer ahí en los relatos de los viajes de Pablo. Entre ellos se amaban y en segunda los Corintios 8, vamos a leerlo nuevamente, lo hemos leído ya, pero segunda los Corintios 8, Pablo da testimonio, los corintios son griegos, pero del sur, estos eran griegos del norte. Lo Corinto estaba en la región de Acaya, que es esa península al sur de Grecia, mientras los macedonios al norte, también griegos, griegos todos ellos, pero entonces estos griegos habían planeado hacer una colecta para la iglesia de Jerusalén, que se encontraba en dificultades, asumimos que por la guerra civil que había en Jerusalén. En segunda los Corintios 8, Pablo hablando a los corintios, a estos griegos del sur, les dice, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, es decir, el norte de Grecia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Recordemos, en el norte de Grecia los cristianos sufrían, en el sur de Grecia no estaban sufriendo, no había esa misma persecución. Se controlaban más los judíos porque los judíos incitaban en el norte de Grecia y había este conflicto con los cristianos. Ok, en medio de aflicción sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Dice el versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Ellos siendo pobres, quisieron aportar a esta causa y dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos, no con uno ni dos, y habla de súplica, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué ellos amaban, como Pablo da testimonio, estos tesalonicenses, con los filipenses y los de Berea y de otros lugares alrededor? ¿Por qué razón Pablo hablaba de su amor? Porque cuando había una necesidad, aunque ellos no tuvieran mucho, daban por una razón. Habían aprendido a darse a sí mismos primero. Nuestra ofrenda a Dios no es más que consecuencia de habernos entregado primeramente a Dios. Este es un aspecto que debe de privar en nuestra mente, saber por qué yo daría mi vida por Cristo, porque me ofrecí primeramente a Él, por qué yo apoyaría a los hermanos, por qué
porque no solo se dieron a Dios, se dieron a los hermanos también. Entonces Pablo a los tesalonicenses les dice que sobre este amor ellos ya han sido enseñados a amarse unos a otros y que lo practican con todos los hermanos que están en Macedonia. Versículo 10, volviendo a 1 Tesalonicenses 4. Ellos sabían amar, pero les instaba a que abundara más ese amor. Ahora, hay una cuestión aquí. El peligro era que ese amor se malinterpretara. Y por esa razón Pablo se pone a hablar del problema y el peligro de la inmoralidad entre los matrimonios, para no malentender el amor por una cuestión de pasión que derive en el pecado, y ese es el punto que él está tocando. Miren, el problema de la humanidad es este. En Jeremías 5:7, Jeremías, que fue puesto por Dios para llamar la atención del pueblo de Dios por su pecado, del pueblo de Judá. En Jeremías 5, versículo 7, Dios es el que está hablando a través de Jeremías, dice: ¿por qué he de perdonarte por esto? Tus hijos me han abandonado y han jurado por lo que no es Dios. Cuando los sacié, cometieron adulterio y fueron en tropel a casa de las rameras. Cuando los sacié, cuando yo les suplí todas sus necesidades, ¿qué hicieron? Adulteraron. Bueno, tenemos un ejemplo más amplio en Ezequiel para entender estas palabras de Jeremías y las de Pablo. Ezequiel capítulo 16. ¿Por qué razón Sodoma y Gomorra eran ciudades en extremo pecaminosas? Nos lo explica Jeremías, Jeremías 16, 49 al 50. Dice: pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Esa fue la iniquidad, o podríamos entenderlo de esta manera. Por esta razón es que Sodoma pecó, se volvió arrogante. ¿Por qué? Porque tenía abundancia de pan y completa ociosidad. Miren, el pecado ahora en día ya es algo aceptado y hasta cultural por una razón. Vivimos en un tiempo de ocio tremendo. Y es cierto, uno puede que no tenga tiempo para muchas cosas, pero para jugar juegos de video, para chatear, para estar en el celular, hay tiempo. Porque en realidad, ¿cuántos se levantan a ordeñar la vaca hoy en día? ¿Cuántos se levantan para recoger la cosecha? ¿Cuántos tienen que caminar durante 3 horas para ir al trabajo? Debido a que tenemos ya tantas cosas tan prácticas y hay cosas que es más, ya ni hay que salir porque te las llevan a la casa, hay mucho ocio. Y cuando hay mucho ocio, abunda el pecado. Porque las ciudades más desarrolladas del mundo son las más depravadas. El ejemplo clásico en los 80s era Ámsterdam, la capital de Holanda, y se le podía llamar Holanda en ese tiempo. Ahora son los Países Bajos. Pero una ciudad depravada. Copenhague, Noruega, Nueva York, París, ciudades depravadas. ¿Por qué? Porque donde hay abundancia de pan, porque donde el bien abunda, porque así como dice Dios, cuando yo los sacié, porque Occidente se ha llenado de todo el trabajo del resto del mundo para que la gente en estos países viva de una manera muy cómoda, a tal grado que por eso el cristianismo ha decaído terriblemente, porque el ocio genera pecado. Y ese es el problema, cuando uno está ahí con la mente. Por eso dicen que, decía, yo me acuerdo cuando era niño, había una deportiva ahí en Tampico que decía mente sana en cuerpo sano. Entonces hablaba de que había que hacer ejercicio, y como le dicen a los jóvenes, no, ponte a hacer ejercicio para que no pienses malas cosas. Y eran cosas del pasado, porque es cierto, el progreso trae ocio, y el ocio hace abundar el pecado, porque Sodoma, dice cuando leemos ahí en Génesis 13, era como el huerto del Edén. La comida prácticamente salía sola. Había abundancia, no había que esforzarse, una ciudad muy próspera y por lo tanto muy depravada.
Por eso cuando nos preguntamos por qué queremos que prospere nuestro país, seamos sinceros, para tener más ocio. Menos tiempo es menos esfuerzo en el trabajo, menos tiempo de trabajo para poder tener más tiempo para nosotros y luego ya ni sabemos qué hacer con ese tiempo. Porque hay una cosa, hoy en día los niños y los jóvenes no saben qué hacer con el aburrimiento. Lo ven incluso como algo negativo. El estoy aburrido implica tengo que distraerme. Y ese es parte del problema. Empieza la mente a generar cosas que ya finalmente derivan en acciones que desagradan a Dios. Por eso Pablo, hablando a los tesalonicenses, les hace entender, el problema es que al ser bendecidos por Dios, miren cómo fueron bendecidos los europeos en su cultura por Dios y los cristianos en Estados Unidos y Canadá. ¿Y cómo están las iglesias en este tiempo? El ocio ha sido la gran derrota, la seducción del mundo los volvió más adictos al pecado que a Dios. Ese es el gran riesgo. Leí hace años, me regaló una tía un libro del explorador escrito por un alemán y pues los alemanes desde hace décadas viajan por todo el mundo porque tienen dinero y mucho tiempo libre. Y entonces hablaba y decía esos países beatos, cuando viajes a uno, en su cultura no se permite eso. Y hablaba de las depravaciones que en Alemania son permitidas y culturales y porque uno tenía que resguardarse en otros países. Dice, cuídate de los campesinos mexicanos, pero más de la gente de la ciudad mexicana y bueno, ese tipo de cosas viéndolo como algo inferior. Pero la realidad es que, créanme, es más peligroso vivir en aquellos países porque el pecado es la constante. Y no estamos muy alejados de esa situación. Pero esto nos ayuda a entender, no debemos nosotros malinterpretar el amor, las calumnias a la iglesia, y Pablo escribe esto también porque una cosa, entre los griegos, entre los romanos, las pasiones degradantes eran comunes, pero no es que se amaran. Entre los judíos, ustedes pueden leer la historia de los jueces de Israel. Los israelitas nunca se amaron. Se controlaban, se mantenían, pero cuando podían matarse entre ellos por cualquier pretexto, se mataban. Eso nos enseña el libro de Jueces, ¿no? El amor no era una constante en el mundo. Cuando viene Jesús y empieza a hablar de amor, y el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, la mente, las fuerzas, amar al prójimo como uno mismo y amarse unos a otros como Cristo nos amó, la iglesia empezó a distinguirse por el amor. A tal grado que hoy en día también por ahí siguen diciendo, no, es que en la iglesia se intercambian las esposas y bueno, en el primer siglo decían que los cultos eran orgías entre los cristianos y se acusaba a la iglesia de inmoralidades. Pablo está escribiendo sobre esto por las calumnias que hacía el mundo. ¿Por qué? Porque se amaban los cristianos, pero ellos, los mundanos, no podían entender el amor y lo interpretaban como una forma de degradación sexual. No de amor. ¿Pero qué es el amar? Buscar el uno, el bien del otro, expresar ese afecto, realmente la consideración por el bien de los demás. Y ese es el asunto por el cual él toca este tema con los tesalonicenses. Así es que él está diciendo que tengamos cuidado porque Dios es vengador de todas estas cosas, porque es cierto, muchas veces si nosotros a las pasiones equivocadas no les ponemos freno, pues terminamos pecando, pero a las pasiones correctas también. Al menos yo escuché de un pastor una vez este tipo de hablar de amor. Años después cayó en adulterio él. Uno dice, bueno, ¿dónde estaba lo que él enseñaba sobre este asunto de frenar este problema? Porque a veces el amor se lleva a niveles que se malentienden. Esa razón tiene que haber este respeto y entender en la iglesia que lo que buscamos es el bien los unos de los otros. Por eso dice, pero les instamos, voy a la mitad del versículo 10, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. El siguiente versículo es sorprendente. Y a que tengan por su ambición, ¿qué cosa?
¿cuál debe ser la ambición cristiana? Estoy en el versículo 11. ¿Cuál es la ambición del cristiano? A ver, ¿tienen sus Biblias abiertas o no? Llevar una vida tranquila. Miren, cuando nos dice que oremos por las autoridades, nos dice que oremos por las autoridades, ¿para qué? ¿Para que el país tenga mejor economía y prospere? No, ¿para qué? Para que vivamos en paz. Si el gobierno que tenemos nos permite vivir en paz, está cumpliendo su función. Si son corruptos y todo eso, no tenemos el derecho a juzgarlo. Dios al cristiano le ha quitado el derecho a juzgar a los no cristianos. De hecho, dice Tertuliano en el escrito contra los judíos, contra los romanos, dice, porque no nos está permitido emitir juicio contra nadie, mucho menos contra aquel que es grande por la voluntad de Dios, hablando del emperador. El cristiano tiene prohibido criticar a los no cristianos, porque a ellos los juzga Dios. A los de adentro los juzgamos nosotros. Ahí está en 1 Corintios 5. Nosotros juzgamos a los que están adentro, a los de afuera los juzga Dios. Entonces, cuando oramos por las autoridades, oramos ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Porque la ambición del cristiano en esta vida debe ser vivir tranquilo. Pero ¿por qué se inventó la montaña rusa? ¿Por qué se inventó el bungee? ¿Por qué se inventan tantas cosas bien locas? Porque el corazón humano no quiere estar quieto. Porque uno no quiere una vida tranquila. Pero la bendición de Dios, miren, podemos leer la historia de Abraham. Hay muchos relatos acerca de la vida de Abraham, ¿no? ¿Cómo le fue a Jacob? También hay mucho. Pero ¿qué hay de Isaac? Isaac no pasa de un capítulo y medio y vivió más de 100 años. Se casó a los 40. ¿Cómo fue la vida de Isaac? Tranquila, sin altibajos. No tuvo lo que Abraham, no tuvo lo que Isaac, lo que Jacob, perdón. La vida de Isaac fue muy tranquila. ¿Cuál es la bendición de Dios? Eso. Pero en términos humanos actuales, una vida tranquila es una vida aburrida. Ese es el problema, que el mundo ve la bendición de Dios como aburrimiento. Eso en la iglesia uno quiere experiencias acá fuertes y no. Pero si tú tienes paz para ser transformado a la imagen de Cristo y puedes caminar esta santificación en medio de paz, esa es la bendición de Dios. Y de nuevo, no, pues no hay gran cosa. Ay, gracias a Dios. Vivimos en una comunidad tranquila, ¿sí o no? Salvo los cohetes y ciertos días de fiestas. Pero en realidad uno dice, gracias Dios, porque en verdad que esto es una bendición de tu parte. No tenemos todo el equipo electrónico que muchos quisieran tener y no tenemos, yo me acuerdo cuando iba con mis primos y de Tampico allá a México y mis primos no cristianos y con sus amigos decían, ya en Tampico, ¿qué hay para hacer? Y que esto, que la disco y dónde se toma y dónde se... tranquilo, quieres ir a la playa, pues te metes al mar tranquilamente y paseas, pero no hay para emociones fuertes porque el problema del no cristiano es que busca precisamente esas emociones fuertes. Por eso de cuando en cuando hace cosas como para probarse haciendo cosas equivocadas, para probarse y meterse en cosas emocionantes. Pero la realidad es que nuestra ambición debe ser una vida tranquila. Que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, dice Pablo. Así que teniendo que comer y que vestir, estemos contentos con ello. Y nunca suben ustedes en su vida a la Torre Eiffel para ver todo París desde las alturas, no pierden nada que finalmente sea necesario para la eternidad. Si ninguno de ustedes escala el Everest, no pierde nada que sea indispensable para la eternidad.
Qué bendición llevar una vida tranquila. No tener miedo de malas noticias. Esa es la cuestión. Pero ser transformados a la imagen de Cristo en nuestra santificación de una manera tranquila, porque esa es nuestra ambición. Por lo tanto, lo que debemos hacer es ocuparnos de nuestros asuntos. En otras palabras, nos está diciendo, no sean metiches. Hay una cuestión importante. En Filipenses 2, Pablo dice, en Filipenses capítulo 2, el versículo 3, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino como que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ok, ¿cómo entender la unión de estos pasajes? Por un lado nos dice, cada uno ocúpese de lo suyo, y el otro dice, cuiden de los intereses de los demás. ¿En qué sentido aplican estas cosas? Bueno, yo tengo que enfocarme en lo que a mí me corresponde hacer, pero tengo que ser de ayuda para mi hermano en medio de las situaciones que vive. Ahora, no es lo mismo andar investigando cómo anda cada hermano que a un hermano que venga y me diga, oiga, tengo este problema, ore por mí, y entonces yo considero que no solo puedo orar, sino también apoyarle de otra manera, pues lo hago. Pero es el cuidar unos de otros. Pero tengo que cuidar o que estar yo en mis propios intereses. Dicen por ahí, hay dos tipos de personas que te van a preguntar cómo estás. Unos porque quieren saber para ver qué hablan de ti, y otros porque te van a ayudar. La sabiduría está en entender respecto de quién es cada cual. Bueno, dice entonces, volviendo a 1 Tesalonicenses 4, que llevemos como ambición una vida tranquila, nos ocupemos en nuestros propios asuntos y trabajemos con nuestras manos. Es obvio que anteriormente pues todo se trabajaba con las manos, ahora hay máquinas y ahora hay computadoras y ahora trabaja finalmente, porque hay mucha gente que vive del trabajo de otros pero no trabaja. Que trabajen con sus propias manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Dos cosas. La primera es que el trabajo es un testimonio. La segunda es que el trabajo es para suplir. Ahora hemos dicho, Dios nos suple, Él nos da el alimento, Él nos da el vestido, pero la mayoría de las veces por nuestro trabajo. Tenemos nosotros que ver, y más adelante va a decir que el que trabaje, que no coma, ¿no? Pero que el que no trabaje, que no coma. El asunto es ocuparnos de lo que a nosotros nos corresponde. Puede ser nuestro propio trabajo y puede ser nuestro ministerio, porque generalmente vemos al otro, cuando los niños les dices, a ver, fulanito, ve a hacer esto, dice, ¿y mi hermano qué? ¿No? Y se fija lo que otros sí hacen o no hacen. Pero la realidad es que lo que nos está diciendo es, tú tienes algo que hacer, hazlo. No estés diciendo, bueno, es que los demás no lo hacen. Yo me acuerdo en una ocasión cuando se anotaron estábamos todavía ya en Izcali, y les pedí que se anotaran para el aseo, para arreglar las sillas. Bueno, era más bien arreglar las sillas porque nosotros hacíamos el aseo, era en la cochera de la casa. Y entonces anotamos y luego no venían los hermanos a acomodar sillas. Entonces hubo una familia que dijo, nosotros siempre venimos, lo demás no, y los demás no vienen a hacerlo, así es que ya no vamos a venir a hacerlo. Digo, lo que usted está haciendo no es mejorar la situación, sino empeorarla. Si los demás no lo hacen, alguien lo tiene que hacer y soy yo el que termina haciéndolo. Pero el pensar de esa manera no nos va a llevar a crecer. Tenemos que ocuparnos de nuestra responsabilidad para que seamos testimonio. Y segundo, para no tener necesidad de nada. No andar pidiendo dinero. El andar cuidando realmente de suplir las necesidades en el hogar, tiene que ver todo esto con el temor a Dios. Bueno, esa es la primera parte.
La segunda es más corta, pero muy trascendente. Una vida tranquila debe llevarnos a una esperanza de la vida eterna. El buscar agradar a Dios, nuestra santificación, para llegar a ser la imagen de Cristo, que esa es nuestra perfección. Entonces Pablo parece que toma y da vuelta la hoja y cambia de tema y dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. No habla de los de la iglesia que se duermen en el mensaje. No, el tema parece sacado de Juan, el término, perdón, parece sacado de Juan 11. Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. Cuando Jesús dice Lázaro duerme, dice el versículo 11, Juan 11, 11. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús toma este término dormir como un equivalente a morir para aquel que resucitará en el día final, para vida eterna. Ahorita vamos a ver sobre la resurrección. Entonces, volviendo a 1 Tesalonicenses 4, dice, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Acerca de aquellos seres amados que ya han muerto en Cristo, y ese es donde aplica el término dormir, porque si ha muerto en Cristo, entonces va a resucitar a vida eterna en el día final. Bueno, para no entristecerse, como lo hacen los que no tienen esperanza, porque es muy diferente. El cristiano se entristece, sí, pero no vive una vida de luto. Guarda un luto por un tiempo, pero no vive una vida de luto. Hay personas en esta vida que han llevado luto de hasta 20, 30 años. No tienen esperanza. De hecho, muchos por eso hacen el novenario, por eso hacen las misas, porque tienen ese deseo de decir, vamos a sacarlo de donde está para que llegue al cielo y para que cuando yo me muera hagan lo mismo y yo llegue al cielo. Pero en realidad no hay una esperanza, por eso la tristeza y por eso se venden muchas flores en los funerales. Porque hay esta falta de esperanza. Ok, Pablo explica cómo debemos nosotros pensar. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Los que durmieron en Jesús son aquellos cristianos que han muerto. Ok, la resurrección de Jesús es nuestra garantía de nuestra resurrección. La segunda venida dice, si Jesús murió y resucitó, traerá con él a los que durmieron en Jesús. Cuando él venga, van a venir los cristianos que murieron con Jesús. Dice, por lo cual les decimos esto por palabras del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, noten la esperanza de Pablo. Pablo tenía la idea que era, como ahora dicen, somos la generación del rapto. Bueno, que él era la última generación y que en su tiempo Jesús iba a volver, por eso lo pone así. Los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ok, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Hay que notar un aspecto aquí. Pablo está hablando sobre animar a los cristianos que han perdido seres queridos que también eran cristianos. Y entonces él se enfoca en la resurrección de ¿quién? De los cristianos. Sin embargo, en Juan capítulo 5, las palabras de Jesús, Juan capítulo 5, versículo 28 al 29 dice, Juan 5, 28 al 29.
No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Quiénes van a resucitar en el día final? Todos, buenos y malos. ¿Por qué Pablo se centra solo en los cristianos? Porque está brindando esperanza sobre los cristianos que murieron, pero no son los únicos que van a resucitar. ¿Se dan cuenta por qué el dispensacionalismo es quizás la herejía más productiva para el mundo que ha existido? Pero la verdad es que esta idea del rapto no tiene cabida en la Biblia. De que vendrá Jesús secretamente y entonces los cristianos, vámonos, hay hasta una película donde dejan la ropita doblada, ¿no? Y entonces se van y los muertos salen y nadie se dio cuenta y que ahí va la gente y yo me acuerdo de esa escena final de esta de como ladrón en la noche, bueno, no es la final, pero donde va la señora, su esposa está rasurando y de pronto ve la rasuradora ahí moviéndose en el lavabo y créanme, era un thriller. 2 años después salió El Exorcista, pero no le llegó a esa de Como ladrón en la noche. Un thriller cristiano que dice que hasta el diablo se convirtió, pero porque era de meter miedo. Eran tiempos de la Guerra Fría y el dispensacionalismo era una idea que quedaba muy bien, porque si China y la Unión Soviética eran los enemigos de Israel y Estados Unidos era el gran defensor, uno decía, ya sé de qué lado estoy por ser cristiano. Pero fue una cuestión que provino desde muy atrás. No, la realidad es que vamos a juntar este pasaje con 1 Corintios 15 para entender una cosa. Cuando el Señor mismo descenderá del cielo, descenderá ¿cómo? Con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Miren, no sé a qué les suene a ustedes, pero a mí no me suena nada oculto ni discreto. Me suena más ruidoso que cuando hay fiesta y están truene y truene cohetes. Ok, los muertos en Cristo se levantarán primero, también los demás muertos, pero lo que nos atañe al tema que Pablo está tratando son los muertos en Cristo. Dice, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados junto con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Ese es el punto de confortarse. Pero vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 20. Recuerden una cosa, un principio de interpretación bíblica, quizás el primero y más importante. La Biblia se interpreta a sí misma. Quiere decir que yo la explicación de un pasaje la encuentro en otro pasaje. Obviamente que trata sobre el tema. 1 Corintios 15, 20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este todo se refiere a los cristianos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo. ¿Quién resucitó primero? Cristo. ¿Quién resucita después? Las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los que murieron en Cristo y que Pablo dice, nosotros no los vamos a preceder a ellos. Primero ellos resucitan y luego nosotros somos llevados con el Señor. Entonces, primero Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Es el mismo orden que Pablo puso, ¿verdad? Ok. Entonces vendrá el fin. Ah, caray, espérame, pero que no falta el milenio. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pregunta importante y obligada en este punto. ¿Está reinando Cristo ahorita o va a reinar después de su segunda venida? Está reinando ahorita, si no, no es rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Cristo debe reinar y está reinando en este tiempo. Cristo es rey. Los mismos que cantan Jesucristo es rey, luego dicen Cristo va a reinar en el milenio. Pues entonces el reino todavía no es. El Cristo es rey, entonces Cristo debe reinar
hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Pero noten el orden de las cosas. El último enemigo que será eliminado, ¿quién es? La muerte, no el diablo. El último enemigo en ser eliminado es la muerte. Ok. Aquí llegamos al punto en que vamos a brincar cuando vuelve a tocar el tema Pablo, está tocando el tema de la resurrección, del cuerpo glorificado, todo esto. Así es que vamos al versículo 51. El último enemigo en ser destruido es la muerte. Versículo 51. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos. Pablo ha hablado de los que durmieron en Cristo y aquí habla de que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Si Cristo viene ahorita, nosotros también vamos a ser transformados aunque no hayamos muerto. Y uno diría qué bendición estar en ese momento, ¿verdad? Pero seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. ¿Cómo descenderá Jesús del cielo? Con trompeta de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pablo lo vuelve a aclarar. A la trompeta final, pues la trompeta sonará. Cuando suene la trompeta, que no es nada discreta, los muertos resucitarán incorruptibles. Cuando resucitan, cuando suene la trompeta. Entonces, ¿dónde está la discreción? Ese secreto. Cuando suene la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista en corrupción? Habla de nuestro cuerpo y esto mortal se vista en inmortalidad. Pero noten esto, ¿qué enemigo es el último en ser destruido? La muerte, ok, versículo 53, perdón, 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, en ese momento dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Es decir, ¿cuándo será derrotada la muerte? Cuando resucitemos. ¿Dónde queda todo el resto de ese cuento que se ha inventado del reino milenial posterior? Es un evento únicamente. Cristo vuelve por segunda ocasión. Los muertos en Cristo resucitarán, los que estén vivos serán transformados. Los que no creyeron en Cristo resucitarán y como dice Hebreos 9, todos iremos al juicio. Porque en el juicio no solo determina castigo, sino también premio. Y esa es la cuestión en la cual ese es un evento, porque Cristo está reinando ahora, poniendo a sus enemigos debajo de sus pies, pero el último enemigo que va a ser derrotado es la muerte, no es ni el diablo. La muerte va a ser derrotada ¿cuándo? Cuando los muertos hayan resucitado, los que creyeron en Cristo y los que no creyeron. Notan el orden de las cosas y cómo evitamos tanta confusión y tanto cuento de que uno va a resucitar y luego va a andar por aquí en el reino volando y cruzando paredes y toda esa cuestión que proviene de una idea. Miren, vean cualquier película del fin del mundo, jamás es el fin del mundo. Sea el mundo acuático de Kevin Costner, no se acabó el mundo, solo se inundó y ahí está Kevin Costner en su lanchita. Sea el del día después de mañana, donde el mundo se congela, pero en realidad hay mucha gente después de ese fin del mundo. O ese de 2012, donde el mundo también se inunda y todo cae, pero hay muchos que tienen sus barcos y salen por ahí como el arca de Noé. Porque al ser humano no le gusta que se acabe la historia. Por eso, dentro de la idea, primero de Francisco Rivera, después en Emanuel Acunza, que lo escribe en El advenimiento del Mesías con poder y gran gloria, que le llega a Nelson Darby, que se lo comparte Scofield, que los judíos lo utilizan y luego lo utiliza el gobierno de Estados Unidos. A nadie le gusta que se acabe la historia porque cuando Cristo venga todavía sigue la historia. ¿Se dan cuenta que cuando se habla de eso nunca se habla del último juicio, del final? Siempre viene Cristo, un reino milenial y aquí va a haber paz y luego el Armagedón, pero ya no te hablan finalmente del juicio. Por eso cuando hablaba yo con aquel pastor, le decía, oye, los demás pastores se quejan de que te robaste dinero en un evento evangelístico. Él dijo,
Sí, sí me robé un dinerito, pues no había mucho, pero me robé, ahora sí como el Goyito, ¿no? Es de que no había mucho que robar, pero sí robé, dice, pero se predicó el evangelio, ¿no? La gente se salvó, entonces pues valió la pena. Le dije, ¿y no te da miedo que Dios en el día final Jesús te vaya a juzgar por eso? Y él me dijo, a mí no me va a juzgar Jesús, yo me voy en el rapto con él. O sea que hay palanca, ¿no? Entonces, esas mentiras se han diseñado para que uno se engañe en su mente, pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que se manifieste lo que hayamos hecho en la carne, sea bueno o sea malo. Y todos vamos delante de Jesús. Jesús puso el cuadro de su venida. Cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles con él, pondrá a las cabritos a la izquierda, a las ovejas a la derecha, y dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre. Y él está narrando el juicio literalmente. Y a los de la izquierda dirá, malditos al fuego eterno. Hay un orden en las cosas. Jesús viene y el juicio es uno solo, la segunda venida de Cristo es una sola. Y Pablo lo que está diciendo es, no quiero que se entristezcan, porque esos hermanos en Cristo van a resucitar y si nosotros morimos, vamos a resucitar también en ese día. Por esa razón, él termina este capítulo diciendo, volviendo a 1 Tesalonicenses 4, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Cuántos tesalonicenses de la iglesia habían muerto? No sabemos, pero es un tema que Pablo está tocando porque habían perdido hermanos en Cristo. Hay una cosa aquí, yo al menos digo, de mis hijos yo tengo que asegurarme de algo. Espero que estudien una carrera, que sean profesionistas, pero eso es temporal. Hay una cosa que a mí me preocupa, que cuando ellos mueran, vayan a la presencia de Cristo, tengan vida eterna. Ese es el punto, porque habiendo logrado eso, lo demás es secundario. Pero puede que triunfen aquí en la vida. Y como dijo Jesús, ¿de qué le sirve a un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Esa es la parte que nosotros debemos de considerar. Tenemos nosotros que tener claro, viene Jesús por segunda ocasión. Por eso es necesario que a los niños les leamos el diario devocional, que llevemos el diario devocional, que estudiemos con ellos la palabra, porque si algo debe preocuparnos por amor a ellos es que vayan a la presencia de Cristo, que tengan vida eterna. Eso es lo que nos debe preocupar a nosotros, porque fuera de eso, todo va a terminar en esta vida. Pero si tenemos la esperanza nosotros de la vida eterna, la pregunta es, ¿cómo va nuestro proceso de santificación? Porque para hacer esto de una manera que para ustedes sea accesible, que puedan avanzar en ella, leer la palabra y orar es parte fundamental. Para vivir en santidad tenemos que ser nutridos con la palabra de Dios y tenemos que estar en oración. Velar y orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Uno quiere ser como Cristo, pero estamos luchando con nuestra propia carne. ¿Qué debemos hacer? Leer la palabra y orar. Eso nos va a llevar a ponerla en práctica. Algunos dicen, bueno, es que es leer, orar y ponerla en práctica. Bueno, pero tienes que empezar por leerla y por orar, porque entonces el Espíritu de Dios, el que nos ha dado Dios, es el que nos lleva a ese crecimiento. Es la obra de Dios nuestra santificación, por eso se le llama Espíritu Santo. El Padre es santo, el Hijo es santo, pero al Espíritu se le llama santo, dice Sproul, explica ahí en su libro del ministerio del Espíritu Santo, se le llama santo porque su papel es nuestra santificación. Esa es la obra del Espíritu Santo. Más que cualquier otra cosa que podamos atribuirle, su función, su tarea, su propósito en esta vida para nosotros es nuestra santificación. Vamos a orar para terminar. Alabamos tu nombre, Padre, y te damos gracias por habernos dado tu Espíritu y por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Descansamos, Señor, en tu obra, descansamos, Señor, en tu misericordia, confiando, Padre, que tú cumples tu propósito en nosotros, Señor.
Te pedimos, Padre, que sea tu gracia sobre nuestras vidas y que todas las cosas que tenemos nosotros por delante para llevar a cabo, Padre, las hagamos conforme a tu voluntad para nosotros vivir de una manera que te agrademos a ti. Que tengamos, Padre, nosotros por propósito en esta vida, una vida apacible, Señor. Caminar en esta vida en paz, Señor. Tener paz en nuestro corazón, vivir en paz, Señor. Padre, si hay emociones, Señor, que sea finalmente parte de tu gracia. Pero cualquier cosa, Padre, que nosotros podamos hacer para crecer más a la imagen de Cristo, permítenoslo hacer en paz, porque entendemos que ese es el mayor muestra de tu gracia, esa es la mayor muestra de tu gracia en este tiempo para nosotros. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por toda tu bondad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que a Dios sea la gloria, hermanos. Vamos a concluir alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a terminar este culto entonando Dios nos guarde en su santo amor.